En su programa Dialéctica Comunal tenemos a nuestra profesora María Consuelo Sánchez, con quien queremos conversar un poquito porque habíamos estado un poco fuera de señal. Dialéctica Comunal este año está arrancando el día de hoy, porque bueno, teníamos ocupaciones, pero también las actividades que han ocurrido en nuestro país y que no podemos pasarlas por alto. Por eso colocamos el día de hoy el nombre de Retorno y Resiliencia, ¿no? Sí, señor. Y bueno, queremos conversar un poco con nuestra profesora María Consuelo Sánchez sobre este tema, arrancando por el inicio del año, 3 de enero, lo que ocurrió ese 3 de enero, lo que significó para nosotros y bueno, cómo estamos como asimilando todavía ese proceso. Sí. Así que bienvenida, profe, bienvenida a su programa Dialéctica Comunal. Buenos días a todos y a todos. Reciban un saludo amoroso y revolucionario a todos y a todas las oyentes. Tremendo compromiso con el inicio pues, del programa. Y tremendo compromiso porque es hablar del retorno y la resiliencia. El retorno porque, imagínense, a los 213 días del secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional, que fue secuestrado por los Estados Unidos. Ese fue el inicio del año. Nuestro país viviendo una situación bastante compleja. Y bueno, no tan solo el secuestro de nuestro presidente, de la primera dama, diputada Silvia Flores. Bueno, y para esta situación, bueno, existen varios escenarios y que dentro de la fila de la revolución se ha visto desde varios puntos de vista. Hay unos que lo ven como que no hubo una respuesta y tenía que ser el escenario, el todo o nada, bastante arriesgado. Como también hay otro escenario que es la prudencia, la audacia, la diplomacia. Entonces cuando vemos el todo o nada, es de que vemos que es bastante riesgo, porque también nuestros indígenas nos dejaron una enseñanza, que fue ir a una guerra desigual, donde los españoles, los conquistadores, tenían una fuerza que por supuesto bélica que no la tenían nuestros indígenas. Sin embargo, nuestros indígenas fueron a la guerra, a esa guerra desigual, y hubo un exterminio de la población. Y eso es lo que nos enseñaron y es lo que nosotros no debemos de repetir, pues, esa misma situación. Para eso, entonces está el otro escenario, que hay una situación de la política a nivel geopolítica, a nivel mundial, y que también cabe la prudencia, ser audaces y paciencia, porque también puede venir el momento de dar la respuesta, pero estar preparado y no estar en unas condiciones desiguales. Este es el primer caso del secuestro del presidente, que fue, bueno, bombardeado Caracas, y la parte fue Miranda. Pudimos haber dado una respuesta, muchos criticaron porque no hubo una respuesta. Dar una respuesta era el todo o nada. Y por lo menos hoy tenemos patria, sigue en el poder la revolución bolivariana. Sigue en pie nuestro proceso. Tenemos la soberanía. Bueno, que está en juego, sí, pero la tenemos y eso tenemos que defenderla. Claro, y además que es importante algo que usted indicaba ahí, que fuimos bombardeados. A nadie le queda la menor duda de
de eso que ocurrió, que fuimos total y absolutamente bombardeados, y nos vimos por primera vez en este siglo, lo que es una guerra, ¿no? Cosa que muchos de nosotros a lo mejor nunca pensamos pasar por una situación como esa. Algunos, bueno, que tienen familiares, amigos, vieron o perdieron familiares y amigos en ese secuestro a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, que además que creo que es importante seguir manteniendo y recordándole a la gente que él sigue siendo nuestro presidente, porque a él lo secuestraron, se metieron en nuestro país, rompieron nuestra soberanía y se llevaron a nuestro presidente, secuestrado, con unos crímenes falsos, impuestos, y que, bueno, hemos visto todo el desarrollo de un fulano juicio que es ilegal, contra toda norma internacional, y que además lo que hacen es aplazar y igual no avanza este proceso. Y ciertamente, bueno, aquí sigue mandando la revolución, no está gobernando María Corina Machado, por ejemplo, que muchos de los opositores soñaban o pensaban. Y bueno, un dato importante es que estamos en paz, ciertamente, aunque estamos pues aún en un proceso de sentir que, bueno, los Estados Unidos nos tienen allí amenazados, que no es falso, hay que reconocer que estamos amenazados, pero que ciertamente la vía diplomática, la vía de la negociación y la vía del diálogo, pues es la que están tratando de que funcione, que prevalezca para evitar justamente muertes, para evitar que nuestra población pues tenga más daño de los que tuvo en esa oportunidad. Y como si fuese poco, pues entonces llega el 24 de junio y tenemos un doblete de un terremoto que tampoco lo vimos, que jamás imaginamos vivir una situación tan devastadora, y que, bueno, a lo mejor en este momento los venezolanas y los venezolanos están dolidos, están como angustiados, y qué hacer. Pues uno dice, por eso decíamos retorno y resiliencia, ¿no? Porque si bien es cierto que estamos dolidos, estamos en angustia, a veces sentimos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pero que, bueno, tenemos que levantarnos, no podemos quedarnos ahí caídos. Fíjate que cuando nosotros, bien interesante la palabra elegida, retorno y resiliencia. La palabra retorno epistemológicamente se encuentra en el latino retornus, que significa volver atrás, también dar vuelta. Es una palabra muy amplia. Volver al punto de partida. Algo como compensación, volver a la paz. Y bueno, también decía Cleber Ramírez, no hay camino que no conduzca al retorno. Entonces, nosotros tenemos un pueblo que también históricamente ha sido resiliente. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos de superar situaciones adversas y volver a un estado inicial tras haber sufrido un problema, apoyándonos muchas veces en la fe, ¿verdad? Y cuando hablamos de esa resiliencia, no tan solo que volvemos, sino que tomamos la situación para superarla y mejorar lo que anteriormente había. Entonces, eso es lo que en este caso nos queda, retornar a la paz a su tiempo, en su espacio. Así es. Por supuesto que es una situación muy difícil, donde cada quien la vivió de diferentes formas, porque no lo vivió igual el que estaba en Oriente, por ejemplo, que poco se sintió. No lo vivió igual el que estaba en una casa, no lo vivió igual el que estaba en un apartamento, no lo vivió igual el que estaba en la calle, y el que estaba en Caracas y en La Guaira. Entonces es cada quien
tomar su tiempo de llorar si hay que llorar, de expresar el miedo, de expresar todo lo que hemos sentido, el temor, muchos no hemos, bueno, horas de sueño que hemos perdido, el temor hasta de trancar la puerta, dormir con las puertas abiertas, sí. En fin, esos son procesos que se van superando poco a poco y que debemos darnos su tiempo. Y respetar el dolor de cada quien. No, mira, ya esto pasó, pasa la página. ¿Cómo vamos a pasar una página sin haber sanado ese dolor tan grande? No fue cualquier cosa. Toda la patria está sufriendo, sí. Porque todavía son incontables, pues, las cantidades de fallecidos. Hasta ahora creo que van más de 6.000 fallecidos, sí. Que han localizado, pero algunos otros no han sido localizados, que por primera vez se lleva más o menos una idea de la cantidad de fallecidos. Y de alguna forma alguien tiene un conocido, tiene un familiar, pero son también los ciudadanos, somos los hermanos, son nuestros hermanos que fallecieron, que algunos heridos, unos que perdieron algún órgano. Entonces la patria en este momento también está herida, y ha tocado precisamente algo que el venezolano se caracteriza, que es su espíritu. El venezolano se caracteriza por tener un espíritu de alegría, creativo, solidario, pero ese espíritu sí no lo ha perdido, la solidaridad, sí. Todo lo contrario, él retomó ese espíritu de solidaridad desde el primer momento, aun cuando hicieron ver que era que nuestro gobierno no había tenido una respuesta, el Estado no había tenido una respuesta inmediata. No es que todo fue. ¿Quién estaba preparado? ¿Quién estaba preparado para algo tan grande como fue un doblete de sismo, de terremoto? Sí. Nadie estaba preparado, porque hasta los países que tienen condiciones para que sufren constantemente estos fenómenos naturales, ellos dicen que no, para lo que ocurrió aquí en Venezuela, ellos no tienen la preparación. Sí, de hecho yo estaba viendo una entrevista a unos ingenieros especialistas y ellos decían y explicaban que se construye para un terremoto, pero no para un doblete de terremoto. Exacto. Entonces que era imposible que algo no se derrumbara ante un doblete de terremoto. Y acabamos ahorita de ver la semana pasada un terremoto que hubo de hecho en Japón de 7.2, y aunque Japón es constante sus movimientos de tierra, pues ahí también hubieron derrumbes, ahí también se cayeron edificios que también pues quien trata de manipular la información y a través de las redes mentir y eso, meterse con nuestro sentimiento, con nuestro espíritu, empezaron a decir que se habían caído, eran las casas que había hecho la revolución, cuando también es falso, porque la gran mayoría de lo que se cayó es privado, es hecho, pero además que estaban bien construidos, es que nada está para un doblete de terremoto. Así es, y lo otro es que estamos ante una guerra cognitiva. Sí. Y los miserables no perdieron el tiempo en aprovecharse, porque hay que ser muy miserable de aprovecharse en un momento tan triste, de una tragedia de esa magnitud, aprovecharse para acentuar esa guerra cognitiva. Muy delicado. Entonces, es lo que en un momento comentábamos. Es difícil, si no se hace un nivel de conciencia, que estamos en una guerra no convencional y que estamos expuestos, hasta no se sorprende que hasta personas que consideramos con un nivel político, que han sido chavistas, y sin embargo nadie está a salvo. Esta guerra convencional, cognitiva,
y que las redes son tan, muchas veces la tecnología pues muy buena, pero también el uso el mal uso que le dan a algunos. Sí, y muchas personas han sido tan cruel con los comentarios y los temas que reproducen en las redes que generan la desconfianza, la desesperanza. En todo lo contrario, en esto que estamos nosotros hablando de que hay que retornar a la paz y ayudar, pues, y aportar un granito de arena para que poco a poco vayamos retornando a la paz y a nuestra tranquilidad y mantener y rescatar nuestra alegría, que es una de las cosas que nos caracteriza. Y eso lo pudieron observar cantidades de personas que vinieron de otros países, y entre las cosas que los sorprendió es nuestras características de resiliencia y de nuestra solidaridad como un valor fundamental del venezolano. Sí, sí, el venezolano y la venezolana definitivamente son por esa parte personas con un sentido de colaboración gigantesco. Yo creo que el venezolano, por eso es que en todas partes cuando llega un venezolano o una venezolana, pues en cualquier parte del mundo, pues es bien recibido y la gente lo siente como un hermano, como una hermana, porque nosotros en ese sentido somos diferentes. Ahora, yo sí creo que con todo lo que nos ha ocurrido es sumamente importante el tema de lo espiritual, porque si bien es cierto, hay que llorar, hay que drenar, hay que botar pues todo eso que sentimos, que tenemos. Como todos decimos, todos los venezolanos y las venezolanas, a alguien conocemos en La Guaira, sea un familiar, sea un amigo, sea un trabajador, o sea porque fuiste a la playa y conociste a alguien, pero además nosotros siempre nos vemos pues independientemente de las diferencias como una sola familia. Y este doble terremoto pues de verdad que fue un golpe que nunca imaginamos. Además que bueno, el terremoto ocurrió, se fue la electricidad y cuando llegó la electricidad y las redes es que vimos la magnitud, dependiendo como usted muy bien dice, de donde cada quien estaba. Sí. Es que uno empieza a enterarse de qué fue lo que ocurrió y creo que muchos ni siquiera nos imaginamos La Guaira. Mi pensamiento se vino fue Caracas, ¿no? Sobre todo porque uno piensa en los edificios de Caracas y resulta que ni por allá nos pasó a algunos La Guaira y fue La Guaira lo más devastador. Y hoy en día cuando vemos personas de La Guaira, guaireños, que les preguntan, bueno, si se van a mudar, si van a salir de La Guaira, dicen que no, ¿no? Allí también hay ese espíritu, esa pertenencia, estado de pertenencia, ese sentido de pertenencia que tiene nuestra gente, de que además entiende que es un fenómeno natural, que esa es su cultura, ellos son de esa tierra, que no quieren salirse de allí, y bueno, también cómo justamente atender, ¿no?, una situación como esa. Yo creo, además, que nuestro gobierno revolucionario, nuestro Estado, pues, y hablo del Estado porque el Estado está constituido por el gobierno, por la población y por el territorio. Y creo que nuestro Estado en este momento realmente ha sido más unido que nunca, a pesar de quienes desean decir que no es así y que a través de las redes han venido mintiendo, pero la gran mayoría de los venezolanos y las venezolanas están pendientes de qué hacer, cómo atender y la atención, y nosotros no estamos preparados para esto. Sin embargo, creo que la atención fue tan inmediata, fue tan rápido. Yo veía los números de las personas rescatadas, tal vez en otra situación hubiesen sido mayores, hubiesen sido mayores porque realmente nuestro Estado se montó enseguida en atender la situación. Y esto además nos hace acordar del 2020 cuando el COVID, ¿no? O sea, hemos pasado el mundo además, porque no es solo Venezuela, el mundo pasó por este
por este virus tan horrible y veíamos como en otros países morían centenares de personas diariamente y en Venezuela no pasó de esa manera porque seguimos demostrando que tenemos un gobierno fortalecido, con avances, que nos falta, sí, pero hemos avanzado muchísimo. Y eso va a mejorar y va a depender, dependiendo de cada uno de nosotros y nosotros, que pongamos ese granito de arena, que salgamos. Yo escuchaba a un profesor en estos días que nos decía, yo hago dieta de redes. Y yo decía, ¿cómo es esa dieta de redes? Bueno, si yo decido que hoy no voy a ver TikTok, no veo TikTok. Esa es mi dieta. Al otro día no veo Facebook, al otro día no veo Instagram. Hago mi dieta de redes porque en las redes, de verdad que la información que pasan es sumamente avasallante, pero además muchas en su gran contenido no son reales. Y nosotros vemos que terminamos, muchos de nosotros, cayendo en la guerra cognitiva y terminamos socializando, reproduciendo información que es falsa, porque no tenemos cultura de verificar la información. Y es sumamente importante en estos tiempos verificar información, porque si no, pues lo que estamos generando y siendo parte de la guerra. La gente no lo ve así, pero esto es una herramienta, es un arma. Fíjate que hay un tema un tanto delicado, pero que no hay que dejarlo de tocar, que es el aspecto religioso. Ajá, que muchos lo han tocado porque saben pues, que también este es un pueblo muy espiritual. Sí. Y le han tocado, hay algunos religiosos que han tocado, lo han visto como un castigo. Muy parecido en el terremoto pues de 1812, a eso voy. Sí. Que piense que no, la historia no es casualidad. Por eso es que es tan importante la historia, porque eso nos va dando respuestas de las situaciones. Para 1812, cuando estamos en el proceso de la primera república, era un Jueves Santo, 4 de la tarde, donde las iglesias por lo general, lo que es la costumbre de las misas en Semana Santa, las iglesias estaban llenas, en este caso la catedral, y bueno, la iglesia no perdió tiempo en ese momento, porque se había recuperado, se había conformado la Primera República. No perdió tiempo en decir que eso era un castigo de Dios porque se iba contra el rey, que era un enviado de Dios, ¿verdad? Casi que no han dicho un castigo, sí, porque Trump es un enviado de Dios, ¿verdad? Casi. Entonces estaba Bolívar, porque eso, claro, atemorizó mucho a las personas. Y entonces estaba Bolívar, sobre todas esas ruinas y hace un llamado que lo malinterpretaron cuando Chávez también lo repitió en 1999, cuando la vaguada. Entonces Bolívar allí, cuando dijo, bueno, que si la naturaleza se oponía, lucharemos contra ella. Pero más que eso, era la idea que Bolívar quería transmitir. Por supuesto que no perdieron tampoco el tiempo en esta oportunidad de decir que era un castigo, inclusive un día, sobre todo para nosotros los afrodescendientes, como es el Día de San Juan. Sí, señor. Que es una celebración más que religiosa o un culto, es más que una actividad cultural de nuestros ancestros, sí, que es el homenaje a San Juan, porque era el día que se le daba libre para disfrutar, sí, y era el día del encuentro. De hecho, no es casualidad que cuando la batalla de Carabobo se da un 24 de junio, porque era aprovechar el momento que también había ese encuentro, pues, de los afrodescendientes celebrando el Día de San Juan.
y sí, que entonces toman inclusive como algo, una fiesta profana, ¿no? Eso no es eso es hasta racismo, porque la fiesta de San Juan es el encuentro de los afrodescendientes. Y eso lo vimos nosotros en Barlovento. Sí. Le echaron la culpa hasta a los tambores. A los tambores. Que los tambores habían resonado esa tierra. Sí, ¿no? porque hay un canto, es un canto que cuando nosotros tocamos los tambores es tan duro que entonces se dice toca duro para decirle toca duro que la tierra tiemble. No es porque se está llamando un temblor, claro. se dice que es para que toquen duro, que se sienta. Y realmente el que ha ido a Curiepe, el que ha ido a los tambores de la costa, sabe que es un encuentro bellísimo, es una energía bellísima de la familia, como dice, para nosotros es una fiesta, es una alegría, el reencuentro de nuestra cultura. Y entonces aprovechan la oportunidad de la parte religiosa de atemorizar. Esto no es ningún castigo. Bueno, hay dos visiones que dicen que, bueno, sabemos que geográficamente nosotros vivimos en una zona sísmica, estamos sobre unas fallas geológicas, sí. y por supuesto que estamos expuestos a este tipo de eventos sísmicos, pero también hay quienes apuestan también o dicen que también pudo haber sido creado de forma de manejo de la parte tecnológica, para generar más vulnerabilidad en nuestra patria. Sí. Y eso ha ocurrido en otros países, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son para irla analizando y estar, bueno, no atemorizarnos, sino prepararnos, porque esto nos dejó bien claro que nosotros debemos de educarnos más y prepararnos para este tipo de eventos naturales y trabajarlo más a nivel de las escuelas, que lo vienen haciendo, sí. Pero profundizar más en el tema con las familias, elaborando los mapas de riesgo en cada comuna. Es necesario que cada comuna elabore su mapa de riesgo, cada familia elaborar también su mapa de riesgo, cada residencia. Eso es algo que nos esta es una tarea pendiente, es una tarea que tenemos que hacer. Sí, señor, porque además cada una de estas experiencias o situaciones que venimos viviendo, pues nos deja un aprendizaje. Y a veces, bueno, ocurrió el susto, el miedo y quedamos ahí. Y no, nosotros tenemos, como muy bien dice la profe Consuelo, pues tomar eso que hemos aprendido y ponerlo en práctica. Y no dejarlo para mañana, no dejarlo para el año que viene, no dejarlo para después, sino justamente atender inmediatamente y ocuparnos en esta situación que, bueno, aprendimos todas y todos. Nadie aquí, además que una cosa es que uno haga un simulacro, uno haga la práctica, y otra cosa es vivirlo, ¿no? Sí. Es vivirlo, no es lo mismo, esto dependiendo de donde cada quien estaba, no te permitía ni caminar, había gente que donde fue más fuerte que iba a dar un paso y hasta se caía. Entonces, y esto lo digo como para entender la magnitud de cómo se movió la tierra, o sea, no fue cualquier cosa. Ahora, nos ponemos por supuesto en la solidaridad, en la fe, en el acompañamiento, pero también tenemos que ocuparnos en la organización, y en este espacio Dialéctica Comunal, pues siempre recomendamos algunas soluciones o algunas actividades que se puedan hacer desde la organización del Poder Popular, que es fundamental. Siempre hablamos del Poder Popular porque es lo que está en el territorio, lo que está directamente con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, y justamente cada comuna, cada consejo comunal tiene que, luego de toda esta experiencia,
pues poner en práctica lo que es el mapa de riesgo, su cartografía social, revisar qué tienes a tu alrededor, edificios, quebradas, porque no solamente frente a un terremoto, una inundación, las lluvias, ahorita viene el super niño, ya nos dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, bueno, ya nos anunció alguna toma de decisiones para el tema eléctrico, por ejemplo. Entonces, bueno, cada comuna tiene que empezar con sus consejos comunales a verificar qué tiene, cómo lo va a manejar, cómo se organiza, de qué manera informa a la gente. Creo que también el tema comunicacional es indispensable. No podemos dejarle todas las redes. Si le seguimos dejando todas las redes, estamos perdiendo además el contacto, estamos perdiendo el humanismo, estamos perdiendo el que la gente, la credibilidad, porque como lo que se dice en las redes no todo es cierto, pues perdemos esa credibilidad que es tan importante, que es tan necesaria en estos tiempos. Hay gente que usted ahora le manda mensajes y dice, eso es verdad, será mentira, hasta llaman para chequear y están en toda su razón, porque dicen tantas mentiras que es sumamente pues importante que cada una de nosotras y nosotros busquemos otros espacios donde territorialmente, ¡ay, llegó el cafecito zamorano! ¡Qué sabroso! Mire, gracias. Café zamorano. Y les voy a decir un secreto de ese café. Ese café es del estado Lara, Iván. Es de una empresa de propiedad directa comunal, para que vean las comunas que sí es posible crear sus propias empresas. Y un café elaborado por Iván. Sí, señor. Además, y después que es del Larense, de una comuna, mira, preparado por Iván Brito, el eterno de la juventud del Partido Socialista Unión de Venezuela. Ay, así que bueno, pero muy rico el café, además está estrenando cafetera. Nada que envidiarle a esas panaderías por ahí. Muy bueno el café de nuestro queridísimo Iván Brito. Entonces, bueno, cuando son las 10:52 de la mañana, quiero leer unos mensajitos de texto que tenemos por aquí y que nos han llegado a través de mensaje y de el TikTok. Decirles además que tenemos conectado, déjenme buscar aquí. Miren, para hacer el primer programa, luego de de no haber estado en el aire, tenemos 187 usuarios y usuarias conectados. Bueno. Sí, señora, a quienes les queremos agradecer por estar en sintonía de nuestro programa Dialéctica Comunal y muy especialmente, como siempre, por Radio Zamora Libre. Por aquí nos escribe Manuel Arbeláez, de la comuna Herederos de Huaycaipuro. Sí, señor, saludos a Manuel. Dice, felicita el retorno de Dialéctica Comunal y el tema cayó como anillo al dedo. Gracias a Manuel y saludos y bendiciones. Por aquí también nos escribe Mario Landaeta desde Ciudad Miranda Socialista. Saludos a la familia de Radio Zamora Libre, el pueblo siempre en vanguardia ante las amenazas imperiales. Agradecer de verdad, déjenme revisar si hay algún otro mensajito de texto o por WhatsApp que siempre nos envían. Y bueno, aquí hay una persona que se llama Irving, como es por TikTok, es el nombre que aparece, dice Irving, saludos a todas y todos, bendiciones a Radio Zamora Libre y excelente el programa, todavía estamos retomando nuestra normalidad. Retomar la normalidad luego de todos estos sucesos. Hay quienes todavía no, yo soy una que todavía no duermo, no logro dormir toda la noche. Un estado de alerta, sí. Pero lo que dicen los expertos es que es un proceso, está dentro de lo normal, después de algo, un acontecimiento tan fuerte. Entonces está dentro de lo normal y uno expresarlo, y es el momento de brindarnos
abrazo a nuestros hermanos, Así es. el comprenderlo. No es decirle, mira, ya está bueno. Hay personas que no les gusta que le expresen la tristeza, y la tristeza hay que expresarla, hay que sacarla. Sin pena. Siempre recuerdo mi pueblo, Barlovento, que allá inclusive existe una parranda de los muertos, porque la gente expresa su sentir. Allá hay un entierro, la gente llora, expresa su tristeza y después baila. Así es. Y por eso allá los 30 de diciembre celebran lo que es la parranda de los muertos. Ellos le hacen homenaje a los muertos. No es nada satánico, es la cultura popular. Y es la forma de exteriorizar y expresar y de sanar el dolor. Así es, que además es lo más natural que existe, pero a lo que no aceptamos, ¿no? Es lo más complejo, ¿no? La muerte. Pero siempre ahí volvemos a lo que hablábamos de las religiones y la fe, que bueno, depende de cada creencia. Uno siempre piensa que el que partió está en mejor vida, está en un lugar mejor, siempre nos acompaña, bueno, dependiendo de cada creencia. Pero por supuesto que siempre nos hace falta la ausencia. Es una situación que nos duele y que sí, hay que llorarlo, hay que expresarlo, hay que botar. Y lo que uno sienta, a veces el miedo es libre y nadie puede sentirse mal por tener miedo. Yo me despierto en las madrugadas y con ese sonido de la tierra, que recuerdo el momento del terremoto, que la tierra sonaba como y yo me despierto a veces en la madrugada con ese sonido y no puedo dormir más, pues. Eso es normal. Sí. Es algo nuevo, algo que yo no había vivido. Y creo que muchos de nosotras y nosotros, porque el último terremoto, antes de esa magnitud, fue en 1967. Yo sí lo viví. Pero estaba pequeña, ¿verdad? Entonces uno pequeño también para uno de niño no es igual que, me decía por cierto Arleni Aguilera en estos días que estábamos hablando del terremoto, yo lo que recuerdo del terremoto del 67 es que yo brincaba, yo sentía y yo brincaba, eso fue lo que quedó captado en su memoria, pues, porque uno de niño le queda la imagen. Pero una cosa como esta, cuando uno es adulto, ya uno pierde esa inocencia, uno ya es más maduro, uno ya tiene miedo, y sobre todo pensar en sus seres queridos, porque en un momento así en que piensa uno, en quién no está con uno en ese momento. Y precisamente a nosotras no nos tocó estar lejos de la familia. Estábamos en Tucuyito, en la universidad, en la UNACOM, y la mayor angustia de nosotros era no saber en ese momento de los nuestros. Claro. Y creo que eso nos superó más el temor de lo que estaba ocurriendo en sí, el riesgo que teníamos nosotros, porque el que tiene hijos, bueno, su temor es de lo que le pueda ocurrir a un hijo. Y eso es natural, pues. No fue cualquier cosa, y que es lo que sí estamos seguros, que en la medida que vayan pasando los días vamos a ir retornando a la paz, a la confianza y tener su fe. Bueno, lo que creemos en Dios, sabemos que Dios está de nuestros lados, nos protege, Dios tiene su mano poderosa sobre Venezuela, y vamos a ir retornando a nuestra paz y nuestra tranquilidad. Y bueno, no sé si ya vamos. Sí, son las 10:55, vamos a ir cerrando. Y bueno, yo quería finalizar mi intervención con una frase de Pepe Ramírez, donde él decía: no podemos tenerle miedo al futuro, porque siempre está a tiempo cuando hacemos conciencia del inmenso reto que tenemos por delante y aceptamos nuestra cita con el destino. Y yo le agrego, y nuestro destino es seguir siendo una patria independiente, revolucionaria, chavista y soberana.
Muchas gracias. Muy bien. Por la invitación. Excelente, excelente ese mensaje de cierre, porque es así, nuestra patria seguirá siendo libre, soberana, chavista, revolucionaria, porque lo que defendemos y lo que estamos trabajando es justamente ese proyecto, que ya lleva 27 años con la batuta, pues llevando adelante nuestro proceso revolucionario. Y bueno, como siempre, en esta reflexión final, agradecerle a la profesora María Consuelo Sánchez por acompañarnos el día de hoy con un tema delicado, pero un tema que hay que hablarlo, que hay que expresarlo, y agradecer además, como siempre, a todos nuestros usuarios y usuarios de TikTok, quienes nos escuchan a través de Radio Zamora Libre 101.9 FM. Y agradecer, como todos los programas, también a nuestro querido Iván Brito, cineasta, periodista, quien está en los controles y en la cafetera. Él tiene aquí muchas funciones. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles. Y mantiene esta emisora. Sí, señor. Viva. Vivita y coleando. Vivita y coleando. Bueno, y seguiremos además celebrando tener a una emisora como Radio Zamora Libre, siempre abierta a nuestro pueblo. Y bueno, seguimos, entonces nos vemos el próximo miércoles en su programa Dialéctica Comunal, hoy programa 136. Nosotros seguimos contentos porque ya llevamos 6 años con el programa. Se cuenta fácil, lo que hablamos del tiempo hace rato, se cuenta fácil y resulta que es bastante. 6 años. Yo ayer organizando el programa decía, wow, en el 2020, y me parece que fue ayer, ¿no? En el 2020 arrancó el programa. Y bueno, como siempre, unas orientaciones a nuestro poder popular organizado, que es importante mantenerse vivo, mantenerse activo, mantenerse organizado, comunicado, para que realmente podamos avanzar y sobre todo ponernos ante esta guerra que todavía mantenemos. Estamos en guerra, eso no lo podemos negar, sigue la guerra contra el imperio norteamericano, pero nosotros venceremos. Así que nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias a todas y todos.